Comenzamos la grabación de la clase. Nuevamente informarles que la clase está siendo grabada, se subirá a YouTube al finalizar. Tengo pendiente cargar la clase anterior, así que por favor tengan algo de paciencia. Entonces el día de hoy vamos a resolver ejercicios que tienen que ver con vectores. Recordando que recordando que el desplazamiento es un vector, entonces al desplazamiento solo le interesa la posición inicial y la posición final, no le interesa el camino que usted tomó, sino que se va en línea recta. Y en eso se diferenciaba bastante de la distancia. ¿Quién tiene HCH por ahí? Listo. Bien, entonces vamos a resolver estos ejercicios. Tenemos el problema número 1 sobre el desplazamiento de un cartero. Y dice así: un cartero rural sale de la oficina de correos y maneja 22 kilómetros en dirección hacia el norte. Es esta trayectoria que podemos ver en las Y positivas, va hacia el norte. Luego maneja en una dirección a 60 grados al sur del este, es decir, lo que nosotros conocemos como sureste, al sureste, que es esta dirección, esta línea que es un poco más alargada, ¿sí? Y si ustedes se fijan, los 60 grados medidos con respecto a la horizontal, pues al sureste manejó una distancia de 47 kilómetros. La pregunta es, ¿cuál será su desplazamiento medido desde la oficina de correos? Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Vamos a recortar entonces la figura. Vamos a salvarla por aquí. Vamos a ponerle correo. Bien, ya les voy a decir por qué quiero esa figura. Entonces, necesitamos encontrar el desplazamiento que tuvo el cartero. Vamos a ver. Necesito la... Bien, vamos a ayudarnos por esta aplicación. Vamos a colocarle una imagen. Vamos aquí, la del correo. Bien, entonces tenemos aquí ya esta imagen. Aquí ya podemos editarla. Bien, entonces nos piden encontrar el desplazamiento del cartero desde la oficina de correos hasta, bueno, desde el punto donde terminó hasta la oficina de correos. Vamos a ver si así dice la pregunta. Desplazamiento medido desde la oficina de correos. ¿Por qué es importante? Porque si le dice que desde, cuando usted dice que se mide desde la oficina de correos, implica que el vector inicia en la oficina de correo. ¿Sí? Implica que cuando usted dibuje, cuando usted encuentre ese vector, vamos a ver un poco más arriba, implica que ese vector inicia en la oficina de correos y apunta en esta dirección. Esa es la importancia de esa palabra desde dónde se mide. Entonces,
Vamos a colocarlo ahí bien en línea. Ese que tengo ahí es el desplazamiento. Esto es lo que estamos buscando, ¿sí? El valor de este vector. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, lo encontramos al sumar el vector de 1 con el vector de 2. El vector de 1, cuando usted lo sume con el vector de 2, nos dará como resultado pues el desplazamiento desde la oficina postal hasta el punto donde se encuentra el cartero. ¿Qué sería esa línea en color negro? Observen que es un vector, perdón, que pertenece al cuarto cuadrante. En este cuarto cuadrante las componentes X son positivas, pero las Y son negativas. Entonces esperamos que la componente Y sea negativa. Bien, comencemos a resolver entonces el problema. El vector de 1, de acuerdo como lo menciona el ejercicio, dice que vamos a ver, son 22 kilómetros, es decir, su magnitud son 22. Son 22 kilómetros al norte. El norte, jóvenes, está aquí arriba. ¿Sí? Norte, sur. Bueno, aquí ya tenemos el este. El oeste está de este lado, a la izquierda. Entonces, cuando ustedes les digan que un objeto viaja al norte, automáticamente nosotros le asignamos el ángulo de 90 grados. No le tienen que dar ese número a usted. Usted debe saber que ese es el valor del ángulo asignado a una persona o un objeto que viaja con dirección al norte. Luego, el vector D2. Tenemos que el vector D2 era un vector con magnitud 47. Aquí tenemos la magnitud del vector. Con un ángulo de 60. Estos son los datos, ¿sí? Ok, note que yo primero estoy escribiendo los datos. Vector de 1, vector de 2. ¿Quién es el vector de 2? Bueno, tiene magnitud 47, son kilómetros, y tiene un ángulo de 60 grados, pero no son 60 grados cualquiera, son 60 grados bajo el eje, X positivo. No, vamos a cerrar el paréntesis acá. Vea usted, es bajo el eje X positivo, ¿sí? Aquí estaría el eje X. Si lo hubiéramos trasladado de aquí para acá, de abajo hacia arriba, ahí estaría el eje positivo X. Bueno, ese vector quedó debajo. Esto es puramente con propósitos ilustrativos. No es que lo vamos a mover ni nada. Imaginamos que está ahí y entonces nos permite determinar que ese vector con el ángulo de 60 grados queda debajo del eje positivo X. ¿Y por qué del positivo y no del negativo? Bueno, porque el vector, si se fijan, va inclinado, pero apunta hacia abajo a la derecha. Por eso sé que va debajo del eje positivo X o X positivo. Bien, ¿para qué nos sirve saber esto? Es saber que va bajo el eje X positivo únicamente nos sirve para, que no es poco, para saber qué componente de dicho vector es positiva y cuál es negativa.
Ahora sí. El vector resultante, llamémosle R, que es la suma, del vector de 1 más de 2. Bien, como aprendimos nosotros en las clases anteriores, yo no puedo sumar estos vectores así como están, porque están en su forma, disculpen, en su forma Tiene que sumar polar. las componentes en X y las componentes en Y. Exactamente, necesitamos calcular sus componentes. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero ustedes ya deben saber que la respuesta está dada por esta operación. Esta es la operación que vamos a hacer, pero necesitamos preparar los vectores. Entonces, disculpen, el vector de 1 es igual, y ustedes deben recordar que para encontrar las componentes tanto horizontal y vertical de un vector escrito en forma polar, decíamos que era su magnitud, en este caso 22 kilómetros. La horizontal está dada por el coseno de el ángulo, que en este caso es 90 grados. Esta es la componente en X. Más la magnitud, que son los 22 kilómetros, multiplicado por el seno del ángulo, ¿sí? Es 90 grados. Bueno, este sería el vector de 1. Este sería el vector de 1 en su forma cartesiana, componente X y componente Y, componente horizontal y componente vertical. Acuérdense que no se combinan, se escriben por separado y ambas forman el vector de 1. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando usted viene con la calculadora y calcula el coseno de 90, función trigonométrica coseno, el coseno de 90 es 0. Entonces, como el coseno de 90 es 0, la componente horizontal del vector de 1 es 0. Ahora vamos con la vertical. La componente vertical, ustedes, bueno, hacemos el cálculo, 90 grados, calculamos el seno, van a notar que es 1. 1 multiplicado por los 22 kilómetros nos da 22, ¿verdad? Todo número multiplicado por 1 es igual a 1. De manera que tenemos 22 kilómetros en el eje Y. Perdón, todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Disculpen, casi. Disculpen. Bien, entonces tenemos los 22 kilómetros. Entonces un vector que va hacia el norte va a tener componente horizontal 0 y su componente vertical va a ser diferente de 0. Eso con los vectores que van hacia el norte. ¿Por qué? Porque el ángulo es 90 y entonces el coseno de 90 es 0, mientras que el seno de 90 es 1. Vamos con el vector de 2. El vector de 2 tiene magnitud 47 y ángulo de 60. A ver, tenemos entonces que su componente horizontal será 47 kilómetros multiplicado por el coseno de 60 grados, eso es en X, menos 47 kilómetros multiplicado por el seno de 60 grados, y esa es la componente en Y. ¿De dónde saco este signo menos? Recuerden que D2 es un vector que pertenece al cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante, lo veíamos aquí arriba, la componente
Y es negativa, la componente vertical es negativa. De ahí saqué yo ese signo negativo. No me lo va, ese signo negativo no me lo va a brindar la calculadora, no lo va a brindar el enunciado del problema. Usted debe saber dónde y cuándo se coloca ese signo negativo. Bien, una vez dicho eso, vamos a hacer el cálculo entonces. Tenemos el coseno de 60 grados, que es un medio. Vamos a calcular coseno de 60, 0.5 multiplicado por 47 nos da 23.5. Entonces el vector de 2 será 23.5 kilómetros en X menos, vamos a ver, limpiamos acá, tenemos el seno de 60, que es este valor, multiplicado por 47, y obtenemos 40.703, redondeado es 40.7 kilómetros sobre el eje Y, en dirección de Y. 40, vamos a ponerlo bien, 40 punto, ahí que se mire bien ese punto, para que no haya duda, 40.7 kilómetros en Y. Ahora sí, ya tengo el vector de 1 y el vector de 2 escritos en su forma cartesiana, en componente X y componente Y. Ahora los voy a sumar. ¿Cómo se hace? Bien. Vector, vamos a decir, de 1 es igual a 0 en X más 22 kilómetros en Y. Permítanme. Más 22 kilómetros en Y. Luego de 2 era 23.5 kilómetros en X menos 40.7 kilómetros en Y. Y entonces el resultado de, aquí le colocamos el símbolo de vector, el signo más. El resultado de sumar estos dos vectores entonces será 0, 0 más 23.5 es 23.5 kilómetros en dirección de X. Y luego tenemos 22 kilómetros menos 40.7. Bueno, ustedes usen la calculadora, son 22 kilómetros menos 40.7. Eso les dará, observe bien, negativo 18.7. Bueno, sería menos 18.7 kilómetros en Y. Esta sería nuestra respuesta. Este es el desplazamiento que hay desde la oficina de correo hasta el punto donde finalizó el cartero. Pero este vector, así como está escrito, no nos dice mucho. Lo único que sí podemos saber viendo este vector es que es un vector, es que este vector pertenece, a ver si alguien me ayuda, ¿a qué cuadrante pertenece este vector si su componente X es positiva y su componente Y es negativa?
Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Exactamente, al cuarto cuadrante. Exactamente. Es un vector que pertenece al cuarto cuadrante, de manera que cuando yo calcule el ángulo con la tangente inversa que estuvimos viendo en las clases anteriores, yo ese ángulo tengo que colocar que es por debajo del eje X positivo. Bien, ¿por qué tengo que hacer ese procedimiento? Porque a mí este vector no me dice qué tanto caminó el cartero. O sea, sí, me dice que caminó 23.5 kilómetros hacia el este y que luego caminó 18.7 kilómetros hacia el sur. Pero así de buenas a primeras no me dice nada. O sea, no me dice cuánto caminó en total. Para ello, pues, vamos a calcular la magnitud y el ángulo de este vector resultante. Recordando cómo se realizaba, pues, tenemos lo siguiente. La magnitud del vector R se calcula como la raíz cuadrada de la componente X. Vamos a volver aquí. Raíz cuadrada de la componente X elevada al cuadrado más, siempre es más, aquí siempre es más, tengan cuidado, más negativo 18.7 al cuadrado. Aquí hay algo que debo mencionarles, miren. Si bien la componente Y aquí es negativa, cuando hagamos la operación, al elevarla al cuadrado, es como que usted tenga 18. Negativo 18.7 por negativo 18.7. De manera que el resultado de la multiplicación del producto de dos números negativos es positivo. Entonces, si usted ahí hubiera escrito 18.7 positivo o 18.7 negativo, el resultado va a ser el mismo. Va a ser exactamente el mismo. Bien, calculemos entonces la magnitud. Perdón. La magnitud de este vector será, bueno, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Vamos a limpiar acá, bien. Bien. Vamos a hacerlo despacio porque, bueno, porque esta calculadora de la computadora es básica, funciona diferente a la que ustedes tienen ahí, pero se pueden hacer estos cálculos. Primero voy a abrir paréntesis y voy a colocar 18.7, le voy a colocar el signo negativo, voy a cerrar paréntesis. Ustedes pueden irlo viendo escrito aquí arriba. Aquí arriba lo pueden ir viendo, vamos a ver. Quizás sea mejor si... No. A ver. No, quería agrandar el tamaño, pero no se puede. Bueno, Clic. aquí, sí. ¿No va la componente en X primero? ¿O no importa el orden? Bueno, aquí no importa el orden, pero lo que pasa es que por cómo funciona esta calculadora, prefiero empezar desde la derecha para la izquierda. Ok, listo, ok. Sí, más que todo es por el tipo de calculadora. Ustedes cuando lo hacen en su calculadora científica, lo pueden escribir tal como aparece allá. Pero digamos que yo estoy usando esta calculadora que es bastante limitada, pero creo que sí se puede, vamos a probar. Abrimos paréntesis, sería 23.5 elevado al cuadrado. Aquí tenemos aquí ya aparece la función de elevar al cuadrado. Esta también aparece en sus calculadoras. Y le sumamos, abrimos paréntesis, 18.7 negativo, también elevado al... Noten que ya cerré el paréntesis que abrí ya lo cerré. Elevamos también al cuadrado. Y entonces, si se fijan hasta ahorita no he metido la raíz.
voy a realizar la suma. Voy a realizar la suma. Voy a calcular la suma de estos dos términos. Vamos a darle igual. Y sin la raíz cuadrada, sin aplicarle la raíz cuadrada, aquí me da 901.94. Aplicándole la raíz nos queda 30.03. 30.03. Y recuerden, estos son kilómetros. Okay. Cuando ustedes escriban esta operación en su calculadora y quieren ustedes que la calculadora les entienda lo que están escribiendo, es necesario que usted agregue estos paréntesis que están así en color rojo. Porque, ¿qué es lo que cómo debe interpretar la calculadora? Si usted lo escribe tal como yo lo tengo aquí, la calculadora dice, ok, voy a aplicarle la raíz cuadrada a todo lo que está, al resultado de lo que está en medio de los paréntesis de color rojo. ¿Sí? Eso entiende la calculadora. Si usted no los coloca, digamos que los borro, si yo no los coloco, ¿qué entiende la calculadora si usted lo escribe sin esos paréntesis rojos? La calculadora entiende. Bien, voy a calcularle la raíz cuadrada al 23.5 al cuadrado y a esa raíz yo le voy a sumar negativo 18.7 al cuadrado, que es una cosa muy diferente de la que queremos calcular. Luis, Entonces, para que la... disculpe, Sí, fíjese que a mí me tira error antes de sacar la raíz cuadrada. antes de sacar la raíz cuadrada. Ok, me imagino que le quedó un número negativo. No, o sea, abrí los paréntesis, así como me dijo usted, los dos grandes. Sí. Después coloqué los datos y cuando le doy igual, me sale error. Ok, él está colocando también estos paréntesis de acá. Sí, sí, todo lo coloqué. Y elevé los números al cuadrado también. Ok, vamos a ver. Pruebe, vamos a ver. Pruebe sin la raíz. Pruebe a escribir la operación, pero sin la raíz. Solo el 23.5 al cuadrado más el negativo 18.7 al cuadrado debería darle 901.94. Pero sin los paréntesis, hago la operación. ¿O cómo? Sin la raíz y sin los paréntesis rojos. Voy. Sin la raíz y sin los paréntesis rojos. Me tira error otra vez, Lick. Ok, aquí entonces vamos a ver. Lo otro que puede estar pasando es cuando usted coloca el negativo 18.7, no tiene que hacerlo con el símbolo de resta, sino que, Ah, ahí creo que me equivoqué entonces porque así lo estaba haciendo. ok, tiene que buscar un botón más o menos como el que está viendo en pantalla que tiene un más, pleca menos. Sí, ya sé cuál es aquí en la calculadora. Lo que pasa es que me equivoqué al hacerlo directamente aquí en solo. Ah, bien, bien. Pruebe ahora a ver. Hay Voy. algunas calculadoras que sí lo aceptan, fíjese, pero hay otras que sí dan error, entonces usted debe tener una de las que da error. Vamos, me dice si le da el resultado de 901.94. No, Lick, me volvió a tirar error. Le vuelve ok, vamos a A ver. ver si es la configuración la que está mal, de seguro. Pero la calculadora que usted está usando es una Casio. Sí, una Casio, pero no sé si está configurada como es. No, no, debe estar buena. Usted está conectado desde la computadora Sí, ahorita de la compu, sí. y puede activar la cámara para ver la calculadora. Ah, voy. Déjeme ver. Esta es la cámara.
Ajá. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí. Ok, entonces, vamos a ver. Muéstrenos la calculadora. Ok, ok, vamos a ver, bueno, más o menos. Entonces, borre todo lo que hay ahí. Ok, cheque, está en cero, ¿verdad? Sí, sí, Sí. está borrado. Entonces, a ver, abra paréntesis. Ajá, Luego escriba 23.5. sí, Cierre paréntesis. ya. Ahora debería aparecerle por ahí el botón X cuadrado para elevar al cuadrado. Exactamente. Ahora más. Sí, Ah, pero espéreme, ¿ahí le aparecía el 2 o le aparece la especie de triangulito? solo el triangulito me sale. Ah, ok, entonces si le aparece el triangulito usted tiene que escribir el 2 para indicarle que está elevando al cuadrado. Ah, ok, entonces eso me faltaba también. Ah, bueno, puede ser, sí, sí. Ok, entonces Más, escribe el 2 más, abre paréntesis, ya, en negativo 18.7. y cierro paréntesis. Cierra paréntesis, perfecto, otra vez elevado al cuadrado. Cuadrado, le doy igual ya. Hoy sí, A ver, 901 punto cheque. Excelente. A eso le aplica la raíz, usted ahí aplica raíz cuadrada de la respuesta. ahí donde está solo toco el botón de raíz cuadrada y cheque. Toque el botón de raíz cuadrada y luego hay un botón que dice, hay un botón en la parte de abajo que dice ANS. Ajá, Entonces aprieta raíz cuadrada, luego ANS ya. y ahí le va a dar el 30. Igual ahora, después de ANS. Sí, sí. 30.03, ¿verdad? Excelente. El ANS lo que hace es agarrar el valor que usted había calculado antes y a eso le aplica la raíz cuadrada. Con razón no me salía nada a Milik. No, pero excelente, ya ahí ya le salió. Gracias, Lick, gracias. A la orden, no hay problema. Todo el que tenga dudas, por favor pregunte, porque acuérdense que estos son puntos, ¿sí? Son puntos que se van a jugar en una prueba. Bien, entonces el 30.03 kilómetros es el resultado, es la magnitud de este vector, es el desplazamiento medido desde la oficina de servicio postal hasta donde llegó nuestro cartero. Falta entonces calcular el ángulo. Para calcular el ángulo vamos a utilizar la tangente inversa, ¿sí? Entonces vamos a escribir en la calculadora la tangente inversa de la componente y dividida entre la componente x. Pero ambos números los vamos a tomar positivos, siempre. Los vamos a colocar sin el signo, solo vamos a colocar el valor. Porque nuestra calculadora tiene ciertas limitaciones para determinar cuando un vector pertenece al segundo o al tercer cuadrante. Entonces, mejor escribámoslo siempre positivo y nosotros escribimos si va sobre el eje X positivo, bajo el eje X positivo, sobre el eje X negativo o bajo el eje X negativo. ¿Sí? Entonces, aunque sea negativo, yo ahí lo voy a colocar positivo. Ojo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a limpiar acá. Decimos componente Y, perdón, entre la componente X, esto nos da igual, 0.79. Calculamos la tangente inversa. La tangente inversa, acuérdense, es segunda función y donde aparece el botón de la función tangente en su calculadora, bueno, es cuando presionan la segunda función, lo que les calcula es la tangente inversa. Y obtenemos un ángulo de 38.51 grados. Entonces esto será 38.51 grados.
como ya habíamos determinado que este vector pertenece al cuarto cuadrante, ese 38.51 grados es bajo el eje X positivo. Es bajo el eje X positivo, o sea, se mide del eje X hacia abajo. Entonces, noten que yo desde el inicio, desde antes de resolver el ejercicio, yo ya sabía que ese vector iba en el cuarto cuadrante. Esto es por el método gráfico para sumar vectores. El método gráfico para sumar vectores, simplemente usted pone la cola de un vector en la punta del otro, tal como pueden ver aquí, y luego trazan una línea desde el origen hasta donde apunta la flecha del último vector, que sería hasta acá. Y entonces, esta línea que trazaron por último tiene la dirección y la magnitud de la suma de estos otros dos, disculpen, de la suma de estos otros dos vectores. Ese sería el método gráfico para sumar vectores. No le estamos dando tanto énfasis porque me voy a interesar más en evaluar la forma analítica para trabajar con vectores. La forma analítica es esta: forma polar, forma cartesiana, suma de vectores. Me voy a enfocar más en eso, pero usted debe saber que también se pueden sumar vectores de forma gráfica, ¿sí? Entonces, como yo sé sumarlos de forma gráfica, yo no sabía cuál iba a ser la magnitud de este vector. Tampoco sabía cuál iba a ser el ángulo de este vector, pero estaba seguro que este vector pertenecía al cuarto cuadrante. De eso estaba seguro. Bien, jóvenes, este sería entonces, vamos a hacer zoom. Este sería el problema ya resuelto. Noten ustedes, primero los vectores que voy a sumar los paso a su forma cartesiana. Sumo la componente X con componente X, componente Y con la componente y a ese resultado yo lo vuelvo a convertir en forma polar. ¿Cómo lo hago? Bueno, calculo su magnitud y calculo su ángulo. Finalmente, yo podría decir aquí abajo que el vector R es igual a 30.03 kilómetros a 38.51 grados bajo el eje X. Bajo el eje X positivo. Ese sería, ok, vamos a hacer este punto un poco más grande porque no pareciera que está ahí, ahora sí. Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio. Bien, ok. Vamos a ver, aquí tenemos, permítanme, aquí sí. Aquí hay otra forma, miren, solo vamos a ver la imagen de este problema. Tenemos los vectores de 1, permítanme, de 1, de 2 y de 3. Siguen esa trayectoria hacia la derecha, ¿sí? La suma de esos tres vectores, si se fijan, la cola del vector D2 está colocada en la punta del vector D1. La cola del vector D3 se colocó en la punta del vector D2.
Entonces, si yo trazo una línea desde el origen hasta la punta del vector D3, yo obtengo el vector resultante. En este caso le llamaron, perdón, DR. Ese sería método gráfico, ¿sí? Nuevamente, pueden observar que este vector queda en el cuarto cuadrante. Queda en el cuarto cuadrante. Vamos a ver si tenemos otro diagrama por acá. Ok, vamos a ver. Ok, sí, tenemos este nada más. Entonces, note de nuevo que aquí solo tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Note de nuevo, la cola del vector B se ha colocado en la punta del vector A. Y entonces el resultante, es decir, el resultado de sumar el vector A más el vector B, es un vector que va desde el origen hasta la punta del vector B. Método gráfico de suma de vectores. Se coloca la cola de un vector en la punta de otro vector y así los va colocando usted siempre cola en punta, cola en punta. Y para encontrar el vector resultante traza una línea desde el origen hasta donde quedó la última punta sola. Okay. Vamos a quedarnos por aquí, jóvenes. Gracias por su atención.